Me había tomado años llegar a este punto, años de trabajo arduo, noches sin dormir y el silencioso sacrificio del tiempo personal. Mi sueño finalmente se estaba convirtiendo en una realidad. La cabaña en el bosque. Aquella que había pasado décadas imaginando como mi santuario del mundo. Trabajé como enfermera durante más de 40 años, dedicando mi vida a cuidar a los demás, pero ahora era mi turno. Mi turno para respirar, para disfrutar la paz que tanto me había costado conseguir. Estaba parada en el porche de mi nueva casa, mirando la vasta extensión de árboles en Valle de Bravo, México. El aire estaba fresco y limpio, sin el ruido de la vida citadina. Las montañas parecían extenderse hasta el infinito, y el silencio era casi abrumador en su belleza. La cabaña era modesta pero perfecta, una casa de 2 recámaras rodeada de naturaleza, con una chimenea de piedra, un pequeño porche que rodeaba la parte delantera y un jardín lleno de flores que yo misma había plantado. Era todo lo que había imaginado. Después de años cuidando de mi familia, mi esposo, Miguel, y mi hijo, Alejandro, finalmente di este gran paso, vendiendo nuestro pequeño departamento en la ciudad y utilizando el dinero para comprar este lugar. Ya no habría más ruido. Ya no habría más distracciones. Solo yo, los árboles y el silencio. Se suponía que este sería mi tiempo para reflexionar, para finalmente relajarme. Pero en el momento en que pensé que podría comenzar a vivir mi sueño, mi nuera, Mariana, me llamó. Lucia, ¿cómo estás? Su voz burbujeaba a través del teléfono, tan dulce como siempre. Quería pedirte un favor. Supe al instante a dónde iba todo esto. Mariana tenía una forma de pedir favores que hacía difícil decir que no. No era solo la solicitud, era la forma en que siempre parecía manipular las situaciones con esa sonrisa suya. Era amable, pero siempre había algo calculado detrás de sus palabras. Y lo había sabido desde el momento en que se casó con mi hijo, Alejandro. Esperaba que pudieras ayudarnos, continuó. Mis padres, Eduardo y Rebeca, bueno, han perdido su casa. El banco está ejecutando la hipoteca, y no tienen a dónde ir. Me preguntaba si podrían quedarse contigo unos meses. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Apenas me había instalado, comenzaba a disfrutar la paz con la que había soñado durante tanto tiempo, y ahora me pedían compartirla con extraños, personas que apenas conocía. Eduardo y Rebeca estaban bien, pero no eran mi familia. No eran personas con las que hubiera esperado vivir. Claro, Lucia, insistió Mariana, percibiendo mi vacilación. Sé que es una gran petición, pero realmente están pasando por un mal momento. No tienen otro lugar a donde ir. Sentí una punzada de culpa. ¿Cómo podría decir que no? Después de todo, eran los suegros de mi hijo, y Mariana era familia. Pero algo dentro de mí se resistió. Había trabajado por esta paz, y la idea de abrir mi casa a otros, especialmente a extraños, no me parecía bien. Amaba mucho a mi hijo, Alejandro, pero necesitaba mi espacio, mi tranquilidad. Mi independencia era lo que había luchado tanto por preservar. Lo entiendo, dije en voz baja, tragándome la frustración que crecía dentro de mí. Lo pensaré. Terminé la llamada, pero mi mente no dejaba de correr. Siempre había sido yo quien ponía a los demás primero, mi esposo, mi hijo, mis pacientes. Pero esta vez, se sentía diferente. Este era mi tiempo, mi casa. Y no podía dejar que se me escapara. Conforme pasaban los días, la decisión me carcomía por dentro. Por un lado, no podía rechazar a la familia en necesidad. Por otro, no quería renunciar a la vida que había trabajado tanto por construir. Pasé largas horas sentada en el porche, mirando los árboles, escuchando el viento moverse entre las hojas. Pensaba en lo pacífico que había sido todo apenas unos días antes de la llamada de Mariana. Pero ahora, estaba en un aprieto. Si decía que no, ¿sería una mala suegra? ¿Una egoísta? Si decía que sí, ¿perdería mi sentido de mí misma en el proceso? ¿Se aprovecharían de mi amabilidad y nunca se irían? Estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, y el entorno pacífico que había soñado de repente se sentía asfixiante. Sabía que si decía que sí, todo cambiaría. Pero, ¿cómo podría decir que no sin sentirme culpable? ¿Cómo te sentirías si tu familia te pidiera que recibas a unos parientes que apenas conoces? ¿Aceptarías o sería un rotundo no? Dime en los comentarios.
Finalmente llegó el día en que Mariana y sus padres llegaron. Pasé la mañana preparándome para su llegada, limpiando, ordenando la casa, tratando de hacer que todo se viera lo más acogedor posible. Pero no importaba cuánto limpiara, esa sensación incómoda que se había instalado en mi pecho no desaparecía. Había aceptado abrir mi casa, pero tenía la sensación de que esto no sería tan sencillo como Mariana lo había hecho parecer. El coche llegó frente a la cabaña alrededor del mediodía, levantando una nube de polvo mientras avanzaba por el camino de tierra. Estaba en la puerta, observando cómo Mariana saltaba del coche primero, con la cara radiante de emoción. Corrió por las escaleras, los brazos abiertos para darme un abrazo fuerte. «Mamá, qué bueno que ya estás aquí», dijo, su voz un poco demasiado alegre para mi gusto. «Sé que esto será genial para todos nosotros». Detrás de ella, Eduardo y Rebeca salieron, bajando de la minivan con un poco más de vacilación. Podía notar que ambos trataban de dar una buena impresión, pero había una incomodidad en sus movimientos. La postura de Eduardo estaba rígida, y Rebeca no dejaba de mirar a su alrededor, inspeccionando el lugar con una mirada crítica. Sonreí y lo saludé, tratando de ocultar la incomodidad que comenzaba a crecer dentro de mí. «Bienvenidos», dije. «Qué bueno verlos a los dos». En el momento en que entraron, pude sentir cómo la tensión se asentaba en la casa. El lugar era más pequeño de lo que estaban acostumbrados, pero tenía su encanto. Aún así, Eduardo se acercó inmediatamente a la ventana, mirando hacia el bosque con una mezcla de asombro e incredulidad. Rebeca caminó por la casa, observando la sencillez del lugar, sus ojos entrecerrados ligeramente. Es un poco pequeño», murmuró Rebeca, sin molestarse en bajar la voz. Eduardo asintió, mostrando una ligera molestia en su rostro. «Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados». Forcé una sonrisa, tratando de no dejar que sus palabras me afectaran. «Está tranquilo aquí», dije, «pero la paz es algo que he llegado a apreciar. Creo que se acostumbrarán». Asintieron, aunque pude notar que su incomodidad era palpable. Los llevé a la sala, donde nos sentamos todos. Mariana rápidamente se sentó junto a sus padres, tratando de entablar conversación con ellos, pero pude sentir la incomodidad flotando en el aire. Escuchaba a Eduardo suspirar bajo su aliento y a Rebeca ajustar su asiento cada pocos segundos, claramente inquieta. Conforme avanzaba la tarde, empezaron a salir las quejas. «Este lugar está tan lejos de todo», murmuró Eduardo mientras miraba por la ventana. «¿Cómo sobrevive sin una tienda cerca? ¿Y qué pasa con la atención médica? No es exactamente conveniente, ¿verdad?» Rebeca, que casi no había hablado, intervino. «El agua huele raro, ¿no lo sientes? Yo estoy acostumbrada al agua limpia del grifo». Las palabras atravesaron el aire, y sentí una punzada de frustración familiar. Había trabajado años para llegar aquí, para escapar del ruido y las multitudes, pero ahora comenzaba a preguntarme si había tomado la decisión equivocada. No era el malestar lo que me molestaba, esta era la vida que había elegido, y había aprendido a adaptarme a ella. Lo que me molestaba era el tono en sus voces, la insinuación sutil de que no estaban felices con mis elecciones. Fui a la cocina, tratando de calmarme. Pero mientras estaba allí, no podía quitarme la sensación de que esto no era solo sobre ellos necesitando un lugar donde quedarse. Ya estaban tratando de hacer que este espacio se sintiera como el suyo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mariana tenía una expresión en su rostro, un ligero cambio en su mirada mientras hablaba con sus padres. Era casi como si los estuviera guiando, alentando sus quejas sin decir nada directamente. Su sonrisa seguía allí, pero ahora estaba más fría, más calculadora. Sentí un nudo en la garganta. ¿Había estado planeando esto todo el tiempo? La realización me golpeó como una ola. Mariana no solo intentaba ayudar a sus padres, había estado presionándome para que los recibiera debido a sus problemas financieros. Había escuchado murmullos de ella antes sobre lo difícil que estaban las cosas con su familia, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Me estaba utilizando, jugando con mis emociones para conseguir lo que quería. Y ahora, parecía que todos estaban tratando de empujarme hacia una esquina, para hacerme aceptar algo con lo que no me sentía cómoda. Cuanto más lo pensaba, más atrapada me sentía. Siempre había sido yo quien cuidaba de mi familia, pero esto se sentía diferente. No se trataba solo de ayudarlos, se trataba de aprovecharse de mí. No tenía ni idea de cuánto había trabajado para hacer de esta casa mi hogar,
para finalmente tener un lugar donde pudiera respirar. Y ahora, parecía que querían arrebatarme todo eso. ¿Qué creen que debo hacer? ¿Confrontar a Mariana o esperar a ver qué pasa? Díganme en los comentarios. Las quejas comenzaron pequeñas, como un retumbo lejano que crecía más fuerte con cada día que pasaba. Al principio, me decía a mí misma que era parte de la adaptación. Después de todo, no estaban acostumbrados a esta vida. Pero mientras pasaba el tiempo, más me molestaba su incomodidad. Eduardo y Rebeca no eran tímidos a la hora de expresar sus opiniones, y cada comentario me hería más que el anterior. Rebeca era la peor de todos. Cada mañana hacía una mueca al ver la modesta cocina, arrugando la nariz al ver la estufa simple y las ollas viejas que había lavado a mano. ¿Cómo cocinas con utensilios tan primitivos?, preguntaba, con un tono cargado de desdén. Y cuando llegaba la hora de lavar los platos, parecía casi ofendida por la idea de usar agua de pozo, haciendo gestos exagerados mientras fregaba. Lo peor de todo, sin embargo, era que Mariana parecía no darse cuenta, o no le importaba. Ni siquiera parpadeaba cuando Rebeca suspiraba ruidosamente cada vez que el viento hacía crujir las paredes o cuando Eduardo se quejaba de los pisos irregulares. «No es mucho pedir un poco de comodidad, ¿verdad, mamá?», decía, con la voz cargada de una pizca de culpa. «No quieres que se sientan incómodos, ¿verdad?». Cada palabra que salía de la boca de Mariana me hacía sentir como si me estuvieran manipulando. Siempre me había sentido orgullosa de mi casa, y escucharla constantemente criticada por personas que se suponía eran familia me enfermaba. Pero Mariana, mi propia nuera, era la que lo empeoraba. Podía sentir la sutil presión de atender a sus padres, como si mis necesidades no importaran. Había trabajado tanto para conseguir esta paz, y ahora sentía que se me escapaba entre los dedos. Una noche, después de escuchar a Eduardo quejarse por tercera vez sobre el desconfort de la cabaña, algo dentro de mí se rompió. Ya basta. Había tolerado sus críticas durante demasiado tiempo. Los había recibido en mi casa con las mejores intenciones, pero ahora me quedaba claro que no estaban allí solo para una estancia temporal, estaban intentando apoderarse de todo. Querían que cambiara por ellos. Querían hacer de mi sueño, mi santuario, su propio lugar. Esa noche, mientras el aire frío se colaba por las rendijas de la ventana, tomé una decisión. No iba a ceder. En lugar de acomodar sus quejas, me aseguraría de que entendieran exactamente lo que se sentía estar incómodos. A la mañana siguiente, fui al pueblo y compré algunas cosas, hierbas, flores con un olor fuerte y algunos otros artículos que podría usar para manipular el ambiente de manera sutil. Mi plan era simple. Si no podían soportar un poco de vida rústica, tal vez podría mostrarles cuánto lo daban por sentado. Comencé con las hierbas. Había leído que ciertas plantas atraían insectos, y sabía que Eduardo, en particular, tenía miedo de cualquier cosa que se arrastrara. Coloqué las hierbas en lugares estratégicos alrededor de la casa, la entrada, la sala de estar e incluso cerca de la ventana donde dormían. No era suficiente para causarles daño, pero definitivamente los haría sentirse incómodos. Luego, me concentré en el agua. Sabía que el agua del pozo no era la más clara, pero siempre me había parecido bien. Decidí dejar los grifos abiertos por un rato, dejando que el agua se volviera ligeramente turbia, lo justo para que pareciera sospechosa. Cuando se quejaron del agua antes, hice todo lo posible por asegurarles que estaba perfectamente bien, pero ahora quería que la vieran por lo que era, solo un pequeño recordatorio de que la vida aquí no era tan fácil como pensaban. Por último, bajé la calefacción por la noche. Ajusté el termostato a una temperatura más baja de lo usual, lo justo para hacer que la casa se sintiera fría e incómoda. Sabía que a Eduardo no le gustaba el frío, y no tenía duda de que Rebeca tampoco podría ignorarlo. Mientras me sentaba en la sala de estar, esperando a que notaran los cambios, una extraña sensación de satisfacción me invadió. No era algo de lo que estuviera orgullosa, pero no podía negar que estaba disfrutando su incomodidad. Siempre había cedido a los demás, cuidando a mi familia, poniendo sus necesidades primero, pero ahora era el momento de tomar el control. Si querían comodidad, tendrían que aprender a apreciar lo que tenían. Cuanto más pensaba en ello, más conflictuada me sentía. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Siempre me había enorgullecido de ser amable y complaciente, pero ahora estaba dejando que mi frustración se apoderara de mí. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. Pero, al mismo tiempo, ¿no era mi derecho defender mi espacio? Mi paz.
Había trabajado por esta vida, y no iba a dejar que me la arrebataran. ¿Crees que estoy justificada al tomar acción para defender mi espacio, o estoy yendo demasiado lejos? Por favor, cuéntame en los comentarios. Las quejas comenzaron pequeñas, como un retumbo lejano que se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Al principio, me decía a mí misma que era parte de la adaptación, después de todo, no estaban acostumbrados a esta vida. Pero mientras pasaba el tiempo, más me molestaba su incomodidad. Eduardo y Rebeca no se cortaban a la hora de expresar sus opiniones, y cada comentario me hería más que el anterior. Rebeca era la peor de todos. Cada mañana, hacía una mueca al ver la cocina modesta, arrugando la nariz al ver la estufa simple y las ollas viejas que había lavado a mano. ¿Cómo cocinas con utensilios tan primitivos?, preguntaba, con un tono lleno de desdén. Y cuando llegaba la hora de lavar los platos, parecía casi ofendida por la idea de usar agua de pozo, haciendo gestos exagerados mientras fregaba. Lo peor de todo era que Mariana parecía no darse cuenta, o no le importaba. Ni siquiera parpadeaba cuando Rebeca suspiraba ruidosamente cada vez que el viento hacía crujir las paredes o cuando Eduardo se quejaba de los pisos irregulares. «No es mucho pedir un poco de comodidad, ¿verdad, mamá?», decía, con la voz cargada de una pizca de culpa. «No quieres que se sientan incómodos, ¿verdad?». Cada palabra que salía de la boca de Mariana me hacía sentir como si me estuvieran manipulando. Siempre me había sentido orgullosa de mi casa, y escucharla constantemente criticada por personas que se suponía eran familia me enfermaba. Pero Mariana, mi propia nuera, era la que lo empeoraba. Podía sentir la sutil presión de atender a sus padres, como si mis necesidades no importaran. Había trabajado tanto para conseguir esta paz, y ahora sentía que se me escapaba entre los dedos. Una noche, después de escuchar a Eduardo quejarse por tercera vez sobre el desconfort de la cabaña, algo dentro de mí se rompió. Ya basta. Había tolerado sus críticas durante demasiado tiempo. Los había recibido en mi casa con las mejores intenciones, pero ahora me quedaba claro que no estaban allí solo para una estancia temporal, estaban intentando apoderarse de todo. Querían que cambiara por ellos. Querían hacer de mi sueño, mi santuario, su propio lugar. Esa noche, mientras el aire frío se colaba por las rendijas de la ventana, tomé una decisión. No iba a ceder. En lugar de acomodar sus quejas, me aseguraría de que entendieran exactamente lo que se sentía estar incómodos. A la mañana siguiente, fui al pueblo y compré algunas cosas, hierbas, flores con un olor fuerte y algunos otros artículos que podría usar para manipular el ambiente de manera sutil. Mi plan era simple: si no podían soportar un poco de vida rústica, tal vez podría mostrarles cuánto lo daban por sentado. Comencé con las hierbas. Había leído que ciertas plantas atraían insectos, y sabía que Eduardo, en particular, tenía miedo de cualquier cosa que se arrastrara. Coloqué las hierbas en lugares estratégicos alrededor de la casa, la entrada, la sala de estar e incluso cerca de la ventana donde dormían. No era suficiente para causarles daño, pero definitivamente los haría sentirse incómodos. Luego, me concentré en el agua. Sabía que el agua del pozo no era la más clara, pero siempre me había parecido bien. Decidí dejar los grifos abiertos por un rato, dejando que el agua se volviera ligeramente turbia, lo justo para que pareciera sospechosa. Cuando se quejaron del agua antes, hice todo lo posible por asegurarles que estaba perfectamente bien, pero ahora quería que la vieran por lo que era, solo un pequeño recordatorio de que la vida aquí no era tan fácil como pensaban. Por último, bajé la calefacción por la noche. Ajusté el termostato a una temperatura más baja de lo usual, lo justo para hacer que la casa se sintiera fría e incómoda. Sabía que a Eduardo no le gustaba el frío, y no tenía duda de que Rebeca tampoco podría ignorarlo. Mientras me sentaba en la sala de estar, esperando a que notaran los cambios, una extraña sensación de satisfacción me invadió. No era algo de lo que estuviera orgullosa, pero no podía negar que estaba disfrutando su incomodidad. Siempre había cedido a los demás, cuidando a mi familia, poniendo sus necesidades primero, pero ahora era el momento de tomar el control. Si querían comodidad, tendrían que aprender a apreciar lo que tenían. Cuanto más pensaba en ello, más conflictuada me sentía. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Siempre me había enorgullecido de ser amable y complaciente, pero ahora estaba dejando que mi frustración se apoderara de mí. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. Pero, al mismo tiempo, ¿no era mi derecho defender mi espacio? Mi paz.
Había trabajado por esta vida, y no iba a dejar que me la arrebataran. ¿Crees que estoy justificada al tomar acción para defender mi espacio, o estoy yendo demasiado lejos? Por favor, cuéntame en los comentarios. La tensión se había vuelto casi insoportable. Cada día se sentía como una batalla, y las grietas en nuestro frágil acuerdo comenzaban a notarse. La insatisfacción de Eduardo y Rebeca ya no era sutil. Las quejas se habían vuelto más fuertes, y podía escucharlos susurrarse entre ellos por la noche sobre las incomodidades de la casa. Sus constantes críticas tenían una manera de calar hondo, y aunque mantenía una cara tranquila, por dentro, estaba hirviendo. Mariana era diferente. Su comportamiento estaba cambiando. Al principio, parecía completamente ajena a la tensión que causaban sus padres. Pero ahora, podía verlo en la forma en que evitaba mirarme, en cómo sus hombros se caían bajo el peso de la creciente tensión. La culpa comenzaba a pesarle, pero había algo más ahí también: resentimiento. Había comenzado a hacer comentarios velados, pequeños indicios sobre lo difícil que eran las cosas para ella y cómo sería mucho más fácil si todos nos lleváramos bien. Estaba claro que sentía la presión de sus padres, pero también la mía. Y, en el fondo, sabía que la incomodidad en la casa no era lo único que la estaba agobiando. Comenzaba a darse cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos. Y sin embargo, aún no podía admitir la verdad de lo que realmente estaba pasando. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, Mariana entró, luciendo inusualmente callada. Había estado caminando por la cabaña durante las últimas horas, y podía notar que estaba tensa. Se detuvo en la puerta antes de hablar finalmente. «Mamá», dijo suavemente, con la voz ligeramente temblorosa, «necesito hablar contigo». Detuve lo que estaba haciendo y me giré para mirarla. Algo en su tono hizo que mi estómago se retorciera. Sabía que esto no sería solo otra de sus típicas peticiones. «¿Qué pasa, Mariana?», pregunté, manteniendo mi voz neutral, aunque sentía mi pulso acelerado. Ella me miró, evitando mi mirada por un momento antes de finalmente encontrarme los ojos. Exhaló despacio, como si se estuviera preparando para las palabras que tenía que decir. «He estado pensando en todo», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Y necesito decirte algo». Sentí el peso de sus palabras llenar la habitación. Ya estaba tensa, esperando la siguiente queja, la siguiente demanda, pero esto se sentía diferente. No estaba hablando como la nuera que simplemente había hecho una solicitud. Hablaba como si hubiera estado guardando algo durante mucho tiempo. «No te pedí esto solo porque necesitaban un lugar donde quedarse», continuó, sus ojos finalmente encontrándose con los míos. Yo no quería admitirlo antes, pero he estado sintiendo la presión de mis padres durante meses. No se trataba solo de darles un lugar donde vivir. Me han estado pidiendo durante un tiempo que te convenza de que vendas la casa. Me congelé, las palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, mi voz temblando con una mezcla de incredulidad y rabia. Ella respiró hondo, casi como si se estuviera preparando para la tormenta. «No quería decirte. Pensé que podría convencerte de ayudarlos, de dejarlos quedarse. Pero no se trataba solo de que ellos necesitaran un techo. Mis padres me han estado presionando para que logre que vendas la casa, Lucia. Quieren quedarse con ella. Quieren mudarse permanentemente, y me han estado empujando para hacer que eso pase». El suelo bajo mis pies se sintió como si se deslizara. Sospechaba que algo no estaba bien, pero escuchar esas palabras de Mariana lo hizo todo demasiado real. Ella no solo era una víctima de las circunstancias, ella era parte del complot. Había estado conspirando con sus padres, presionándome para que les entregara mi casa durante meses. Todas mis sospechas, todos mis temores, eran ciertos. Darme cuenta de todo eso me hizo retroceder, con la mente acelerada. «Ha sido parte de esto todo el tiempo», susurré, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Me has estado usando». El rostro de Mariana se suavizó, y pude ver la culpa escrita en su cara. «No quería hacerte daño. Pensé que si simplemente pedía, dirías que sí. Pero ahora, todo se está derrumbando. No pensé que llegaría tan lejos». Sacudí la cabeza, sin poder creer lo que estaba escuchando. Esto era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de que necesitaban un lugar donde quedarse.
Se trataba de que mi familia intentaba arrebatarme todo lo que había trabajado por conseguir. Esto se trataba de tomar mi hogar. Toda la amabilidad, todos los sacrificios que había hecho por ellos, habían sido usados en mi contra. Mi propia nuera me había estado manipulando, y ahora veía que no era más que una pieza en su juego. La habitación se sintió más fría, el aire más pesado. No puedo creer que hayas hecho esto, dije, mi voz una mezcla de dolor y rabia. He pasado mi vida construyendo esta casa, trabajando duro por esta paz, y tú fuiste parte del plan para arrebatármelo. Mariana se quedó allí, su rostro quebrado por la emoción. Nunca quise que esto pasara, Lucia, pero no sabía cómo detenerlo. Sus palabras flotaron en el aire, pero no ofrecían consuelo. La verdad estaba fuera, y no había vuelta atrás. Me había traicionado alguien en quien confiaba, alguien a quien había dado la bienvenida en mi familia. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano a ti? ¿Qué hiciste para manejar la situación? Los días que siguieron a la confesión de Mariana estuvieron llenos de un silencio insoportable. Cada mirada entre nosotros llevaba el peso de lo que se había dicho, pero aún así, no se intercambiaron palabras. La casa, que antes había sido mi santuario, ahora se sentía como un campo de batalla, un lugar donde todo lo que había trabajado por construir me estaba siendo arrebatado por quienes más confiaba. No podía deshacerme de la sensación de estar siendo observada, como si cada movimiento que hiciera estuviera bajo un microscopio. Luego, una tarde, llegó el golpe final. Fue Eduardo quien se acercó primero, su rostro marcado por una resolución firme. Él y Rebeca habían estado inusualmente callados durante los últimos días, pero sabía que algo estaba por suceder. Siempre había algo más debajo de la superficie, esa insatisfacción reprimida. Lucia, comenzó Eduardo, con una voz inusualmente calmada, necesitamos hablar. Lo miré, tratando de mantener la compostura. Ya me había preparado para este momento. La revelación final. He hablado con Rebeca, continuó, y hemos tomado una decisión. Hizo una pausa, como si sus palabras tuvieran un peso definitivo. Esta casa ya no es solo tuya. Mi corazón dio un brinco, pero me mantuve firme. ¿Qué quieres decir con eso? La mirada de Eduardo se endureció. Es sencillo. Mariana y yo, bueno, nuestra familia, hemos pasado por mucho. Tu casa es donde deberíamos estar. Nosotras somos las que más la necesitamos, Lucia. Y es hora de que dejes ir. Me congelé. Dejar ir. Rebeca dio un paso al frente, con el rostro tenso. Sacó un papel de su bolso y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Este es un contrato, dijo con una frialdad definitiva. Es legalmente vinculante. Hemos estado trabajando con un abogado durante meses. Lo hemos hecho oficial. La casa debe ser transferida a nosotros, basado en la insistencia de Mariana. Ella ha firmado como testigo. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo habían planeado todo desde el principio. Ya no se trataba solo de pedir un lugar donde quedarse. Habían estado conspirando a mis espaldas, manipulándome, y ahora tenían la audacia de presentarme un contrato como si tuvieran derecho a todo lo que yo había trabajado. Me levanté lentamente, mis manos temblando. Ustedes están intentando robarse mi casa. Eduardo y Rebeca intercambiaron una mirada, como si esperaran mi reacción, pero se mantuvieron firmes, como si esperaran que simplemente aceptara sus palabras. No estamos intentando robarla, dijo Eduardo, su voz baja y casi condescendiente. Solo estamos tomando lo que nos corresponde. Lucia, ya no tienes uso de este lugar. Déjanoslo. Has vivido aquí lo suficiente. Mereces descansar, no todo esto, esta carga. Podía sentir la sangre subiendo a mi cabeza, y cada fibra de mi ser gritaba de ira. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a pensar que podían quitármelo? Había trabajado toda mi vida por esto, mi paz, mi hogar, y ellos lo trataban como si fuera algo que podían reclamar como propio. Han estado conspirando a mis espaldas, dije entre dientes. Todo este tiempo, han estado tratando de quitarme mi casa, ¿verdad? La cara de Eduardo no cambió. Solo queremos lo mejor para la familia. Hemos trabajado demasiado para quedarnos fuera, en la calle. Esta casa debería ser nuestra. Las piezas encajaron, la mentira, la manipulación.
Todo. Ya no se trataba solo de ayudar. Se trataba de poder. De control. La casa siempre había sido el premio. Respiré hondo, tratando de calmarme. Era el momento de que se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. Saqué un documento mío, una carta de un abogado con el que me había contactado semanas atrás, después de que comencé a sospechar de sus intenciones. Era un aviso formal. Prueba de que había sabido todo el tiempo de sus planes. El contrato que me presentaron no solo era inválido, estaba basado en mentiras. Los he estado observando, dije, con la voz firme. Sabía que estaban intentando algo, y no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que sucediera. Esta casa no es suya para tomar. Me han estado manipulando durante meses, y ahora voy a ponerle fin. El rostro de Rebeca se puso pálido. La expresión de Eduardo vaciló por un segundo antes de que su ira regresara. No entiendes, gruñó. Esto es por el bien de la familia, lo necesitamos. No, respondí, mi voz fría como el acero. Lo que necesitan es respetarme a mí y a mi propiedad. No tienen derecho a nada aquí. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez, vi una chispa de duda en sus ojos. Pensaron que cedería bajo presión, que me rendiría y les daría lo que querían. Pero ahora, se dieron cuenta de que ya no era la misma mujer que siempre ponía a la familia primero. Esta vez, me estaba poniendo a mí misma primero. Me giré hacia Mariana, que había estado parada en un rincón en silencio. Sus ojos estaban muy abiertos, su rostro pálido. Mariana, dije suavemente, sabías. Has sabido todo el tiempo. Fuiste parte de esto. Ella miró al suelo, avergonzada. Yo no quería que llegara tan lejos, susurró, apenas mirando mi rostro. Me erguí, mi corazón latiendo fuerte, pero con mi decisión clara. Me has traicionado, Mariana. Los dejaste manipularte. Pero no lo voy a permitir. Mariana me miró, confundida. Sus padres estaban de pie a su lado, esperando que ella tomara su partido, que los defendiera. Podía ver su lucha, el conflicto interno escrito en su cara. Estaba dividida entre su familia y yo. ¿Qué crees que debería hacer Mariana ahora? ¿Debería quedarse al lado de su familia, o me debe a mí hacer lo correcto? Se acabó. Eduardo y Rebeca habían empacado sus cosas de manera apresurada, casi desesperada. Sus rostros estaban tensos por la humillación, pero no salió ni una palabra de protesta de ninguno de ellos. Estaba parada en la puerta, observándolos irse, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Me subestimaron, pensando que simplemente cedería a su manipulación. Pero ahora se iban, derrotados, rotos y sin la casa que tanto intentaron arrebatarme. Mariana también estaba allí, parada junto a la puerta, con los brazos cruzados frente a ella. Sus ojos estaban rojos, su rostro marcado por el peso de todo lo que había sucedido. Se había mantenido en silencio durante todo el proceso, sin una sola vez defenderme o pararse en contra de sus padres. En su lugar, los observaba mientras intentaban arrebatarme todo lo que había trabajado para conseguir. El dolor de esa traición era algo que nunca olvidaría. El silencio que llenó la casa después de que se fueron era ensordecedor. La puerta se cerró con un suave clic, y por primera vez en semanas, estaba sola de nuevo. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, de alguna manera. Era mía, sí, pero ¿a qué costo? Había ganado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Me senté en el sofá de la sala, mirando el fuego crepitar en la chimenea. El calor de las llamas era reconfortante, pero mi corazón se sentía frío. Había defendido mi hogar, mi paz. Me había mantenido firme contra mi familia. Pero el precio que había tenido que pagar por eso, por mis relaciones, por mi confianza, era pesado. Siempre había sido yo quien ponía a los demás primero. Había dado mi tiempo, mi amor, mi esfuerzo a mi familia sin dudarlo. Pero esta vez, me había puesto a mí misma primero. Había elegido mi paz, mi espacio, por encima de sus necesidades. Y ahora, me quedaba a recoger los pedazos de lo que una vez fue una familia unida, rota por mentiras, traición y codicia. La casa era mía nuevamente, pero se sentía más vacía que antes. Mi relación con Mariana, la que había intentado construir con tanto esfuerzo, se había destrozado. No pude evitar preguntarme si alguna vez volvería a ser la misma. Justo cuando me iba a levantar,
Mi mirada se posó sobre la mesa junto a la puerta. Allí, sobre los papeles que había estado ordenando antes, había un sobre. Era de Eduardo. No esperaba volver a saber de él. Tomé la carta, sintiendo el peso de ella en mis manos. Mi corazón latía con fuerza mientras la despegaba, el papel crujía al abrirla. Su letra estaba temblorosa, casi como si la hubiera escrito con gran dificultad. Lucia, te escribo para admitir mis errores. He sido egoísta, y dejé que mi codicia y orgullo nublaran mi juicio. Siempre has sido generosa con nuestra familia, y traicioné tu confianza de la peor manera. Empujé a mi hija, tu nuera, a hacer cosas que ahora lamento profundamente. No puedo deshacer lo que ya se hizo, pero quiero disculparme por el dolor que causé. Estuve equivocado, y viviré con esa vergüenza. Por favor, sabes que lamento mis acciones y espero que algún día puedas perdonarme. Eduardo. Me quedé allí, con la carta todavía en mis manos, las palabras asentándose lentamente. Nunca esperé esto. Una parte de mí sentía alivio, al menos Eduardo estaba reconociendo sus errores. Pero la otra parte de mí sentía una rabia que aún no desaparecía. ¿Cómo podía esperar que simplemente lo perdonara, que olvidara la manera en que intentó quitarme mi casa? La confianza que se había roto, los años de engaños. ¿Podría verlo alguna vez de la misma manera? Mientras doblaba la carta y la dejaba en la mesa, me di cuenta de algo. Esto no solo se trataba de proteger mi casa. Se trataba de protegerme a mí misma. Durante demasiado tiempo, dejé que otros tomaran decisiones por mí, dejé que otros dictaran mi vida. Les había dado todo a mi familia, pero al final, me había quedado con nada más que la sensación vacía de traición. Había luchado por mi paz, por el hogar que me había ganado, pero el costo había sido alto. Y aunque ahora estaba libre, no podía evitar preguntarme si el daño ya estaba hecho. ¿Podría confiar en ellos alguna vez de nuevo? ¿Podría confiar en alguien alguna vez más? Mariana dio un paso atrás cuando su familia fue expuesta por lo que realmente eran, pero sabía que ella también tenía que enfrentarse a sus decisiones. ¿Volvería a mí? ¿Alguna vez vería la verdad de lo que había pasado, o seguiría ciega ante la destrucción que su familia había causado? No tenía las respuestas, y tal vez nunca las tendría. Pero mientras me quedaba allí en la casa vacía, me di cuenta de algo más. Estaba libre. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía suficiente. Gracias por ver. Si disfrutaste de esta historia, seguro te encantará la siguiente. Es tan interesante e incluso más intrigante de lo que te puedes imaginar. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora para ver la próxima historia.